Grandes armas y grandes músculos, espesas junglas y calles peligrosas. Por encima de todo, un letal cazador de otro mundo. Mi nombre es Cristian y hoy seré su narrador mientras nos adentramos en la saga de Depredador. Depredador. Si sangra, lo podemos matar. El génesis de este personaje y de la primera película vino de la mente del escritor Jim Thomas, quien en 1983 tuvo la idea de escribir una historia sobre un grupo de hermanos cazadores. Después de pedirle ayuda a su hermano John, todo esto se redujo a un solo personaje cazador, que sería un extraterrestre, dedicado a cazar la presa más peligrosa de todas, el hombre. ¿De dónde salió la idea de un extraterrestre? Bueno, al parecer, después de la salida de Rocky IV, empezó a correr un chiste que decía que al cementerio italiano solo le quedaba pelear contra un extraterrestre. Al menos ese es el rumor, pero siendo que el primer borrador de Hunter se escribió en 1983 y que la idea no se vendió hasta finales de 1984, todo este asunto es, como ya hemos dicho antes, algo incomprobable. Lo que sí no quita que este filme tenga alguna pequeña inspiración en Rambo y en Aliens. Este clásico de acción cuenta la historia de un grupo de soldados de las fuerzas especiales que en una operación secreta se adentran en una jungla de Centroamérica para supuestamente rescatar a unos rehenes políticos. Sin saberlo, este grupo se volvería el objetivo de un cazador extraterrestre, que en las temporadas más calurosas busca acechar a las mejores presas. Depredador comenzó a grabarse en marzo de 1986 en la ciudad de Palenque, en Chiapas, México, pero gran parte de la película realmente se grabó en Mismaloya, un pueblito cercano de Puerto Vallarta. Después de mucho insistir, el guión de esta película fue a parar a la 20th Century Fox y de ahí a las manos de la productora de Joe Silver, a quien ya mencionamos en el video anterior, video que pueden ver en el canal. Con la experiencia de Silver en la película de 1985, Comando, este no dudó que Depredador debía ser un filme de acción con un gran presupuesto, y antes de que cualquier cosa siquiera tomase algún rumbo, Arnold Schwarzenegger ya había sido elegido para ser el protagonista, el líder del equipo Dodge. Junto a su personaje, el grupo se conformó de actores de físico imponente, personalidades fuertes y genuinos soldados veteranos. Este equipo incluiría a Carl Weathers como Dillon, un operador de la CIA y un conocido de Dodge, Bill Duke, quien había trabajado con Silver y con Arnold en Comando, ahora como un soldado que después de ver al depredador perdía la compostura, no le dimos a nada. Jesse Ventura, un actor, luchador y veterano de la guerra de Vietnam como Blaine, el encargado de las armas pesadas, Sonny Langham como Billy, Richard Chávez como Poncho. Chávez, al igual que Jesse Ventura, era otro veterano de la guerra de Vietnam. Y por último estaba Hawkins, interpretado por Shane Black, un escritor al que se le dio un papel en la película más que nada para tenerlo en la producción, mejorando lo que se pudiese mejorar del guión. Curiosamente, esta no sería la última vez que veríamos a Shane Black en algo relacionado a la saga, con parte del equipo falleciendo en un horrible choque de avión. En abril de 1986, un Boeing 727 de Mexicana de Aviación con 160 personas a bordo, de pleno vuelo cayó en Marabatío, Michoacán. Otra parte intoxicándose con agua no purificada, con el director lastimándose en pleno rodaje y los dobles de Arnold rompiéndose las rodillas. La filmación de esta cinta fue tan caótica como lo sugiere tener 7 tipos armados corriendo por la jungla. Contando con una estructura del equipo que recordaba a los filmes de los 7 magníficos y que a su vez tenía raíces en los 7 samuráis de Kurosawa, Depredador se apoyaba en contar una historia y crear tensión colectiva. Los nervios no iban dirigidos a un protagonista, sino a un supuesto equipo invencible que se iba desmoronando poco a poco. You ain't afraid of no man. There's something out there waiting for us. And it ain't no man. Todo esto lograba una dinámica particular, siendo esta película en parte una historia de terror. La aventura de este cazador es efectiva porque logra su cometido, que es ir acumulando ese terror. Cada vez que un personaje muere, no solo debilita el grupo, sino que acerca al espectador a la misteriosa criatura. Por obvias razones, las secuelas tendrían complicaciones al querer repetir esta fórmula,
y todo esto quizás sea lo que hace a este primer filme el mejor de la saga. Todo lo que mencionamos hasta este momento, por supuesto que se cae a pedazos si el monstruo titular no es convincente, y el depredador tuvo dos diseños. El primero fue este, usado por un aún desconocido y al parecer corto de vista, Jean-Claude Van Damme, quien abandonaría la producción al darse cuenta que su cara no iba a salir en la película y que sus habilidades de artes marciales tampoco iban a ser necesarias. And finally, the cats came out. I wasn't Predator. It was disgusting. Curiosamente, esta no sería la última vez que veríamos al protodepredador, pero para eso falta un poco. El segundo diseño, el definitivo, fue conceptualizado y creado por el legendario Stan Winston, el genio detrás del endoesqueleto de la saga Terminator, y una adición vital al equipo, sugerencia de Arnold Schwarzenegger. Con una fecha de fin de rodaje a la vuelta de la esquina, el diseño de esta criatura tuvo adentro al actor de 2 metros y 18 centímetros, Kevin Peter Hall. La apariencia final incluiría un rostro inspirado en un guerrero rastafari, colmillos, algunas armas y una máscara original con los rasgos faciales de la criatura. Sin embargo, para contrastar un poco, se decidió que una máscara más simple tendría un efecto más dramático. En la película, esta herramienta permitiría que el cazador viese el calor corporal de sus víctimas, y si bien esta primera máscara fue elegida, curiosamente, esta no sería la última vez que veríamos este diseño. De hecho, una de las grandes diferencias en estos extraterrestres es su sentido de individualidad. Pero para si te pones cómodo, tomamos una matienza, nos divertimos un rato. Cada depredador que ha salido en pantalla, aunque no lo parezca, ha tenido una fisionomía, un equipo y una máscara distinta. Es importante destacar que esta película es la única de la saga hasta la fecha nominada a un premio de la Academia, justamente en mejores efectos visuales. Sin embargo, en esa única ocasión, el equipo de Stan Winston perdió contra la película Inner Space de Joe Dante. Con un presupuesto de entre 15 y 18 millones de dólares, Depredador recaudó unos 98 millones, convirtiéndose en un éxito de taquilla, pero no uno de crítica. Por aquellos días, este filme no bajaba de ser un rejunte mal hecho de acción y ciencia ficción vacía. Todo el despliegue militar de esta propuesta fue considerado una copia de lo visto con los marines coloniales en las películas Aliens. Y para el final, la prensa veía el enfrentamiento de Dodge con la bestia como algo predecible. Otras críticas, en especial la de Roger Ebert, una persona considerada uno de los mejores críticos del cine de todos los tiempos, le dio a esta película una buena calificación. Miren esto. But the story is old hat. No, make that recent hat. Rambo mixed with aliens. Let me get this straight. You liked the creature as long as you couldn't see it. It was only when you could see it that you didn't like it. In its full revelation, and I don't want to give away too much of the movie. You enjoyed the early scenes in The Invisible Man, too. I did enjoy them. Yes, my imagination is more interesting than the reality. This movie, I think, is better than you're giving it credit for. It is exactly what it is. It is a pure summer action picture. Yeah. It is 2 hours of excitement. They shot it on location in the jungle, which is a very effective place, a very effective environment. To put for a jungle movie. No, but I mean, they could have shot it on the back lot somewhere. This looks and sounds right. It feels right. There's a lot of energy in it, and that's what it is. Of course, it's a cross between Aliens and Rambo, but so what? The people who will enjoy it. ¿Tuvo la primera película de Depredador una adaptación a videojuego? La respuesta es sí. Depredador tuvo su aventura jugable en los sistemas de PC de la época, como Commodore 64, Amiga y Atari, y también tuvo una versión para la Nintendo, siendo este último juego un juego increíblemente difícil que de hecho con mi socio en el canal intentamos jugarlo. Ya re bien. En el día de hoy hablaremos del respeto. Esta primera cacería en la jungla no solo pondría al director John McTiernan en el mapa de Hollywood o emocionaría con la fantástica banda sonora de Alan Silvestri, sino que abriría el apetito de los fans por más contenido relacionado con esta figura. Pronto vendrían los cómics y las novelas, que si bien daban contenido alterno considerado no canónico, como casi todo lo que no aparece en pantalla, sí marcaron un rumbo para la franquicia que apuntaba a construir otro gran personaje para Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo.
Depredador 2, acción ultraviolenta en la jungla de cemento. Después del éxito comercial de Depredador, la 20th Century Fox se acercó a los hermanos Thomas para que escribieran una secuela. Fue así que en tiempo récord, la productora tuvo en sus manos 6 guiones, entre los cuales había uno que llevaba al Depredador a un lugar distinto, a una ciudad, para obviamente dar un contraste respecto al primer filme. De hecho, esto se planteó de una forma tan fuerte y literal que al principio de esta película lo primero que vemos es una especie de jungla que nos lleva a la ciudad, más en específico a la ciudad de Los Ángeles. La idea esta vez era aprovechar el filme para indagar un poco más en la figura del extraterrestre. Si bien en la primera película había quedado más que claro que el personaje tenía inteligencia y una forma específica de cazar, en esta segunda parte se vería más a fondo su tecnología, su cultura, cómo operaba y el código de honor que esta especie tenía. Antes de atender el asunto de por qué Schwarzenegger no volvió para esta secuela, es importante mencionar que esta película, créase o no, está basada en un cómic, en el primer cómic del personaje, lanzado casi un año antes del estreno de la película. Su escritor, Mark Verheiden, confirmó que llegó a reunirse con Joel Silver y los hermanos Thomas para llevar su cómic a la pantalla, y si bien esto sufrió modificaciones en el camino, en un principio la trama giraba alrededor de John Schaefer, un policía buscando a su hermano desaparecido Alan. ¿Y quién es Alan?, se preguntarán. El mayor Alan Dodge Schaefer, protagonista del film original. Pero, cuando las negociaciones con Arnold se cayeron, el austríaco se fue a filmar Terminator 2 y el protagonista tuvo que ser modificado. Curiosamente, esta no sería la última vez que escucharíamos hablar de Dodge, pero para eso espérenme un poquito más. Esta nueva historia dejaría un poco de lado la construcción de una atmósfera asfixiante e iría por la acción frenética de minuto cero, donde todos estaban ansiosos por dar bala y ser violentos. Pará. Qué apurado que está, se ve que era buena. ¿Sabían que Scorpio ya había aparecido en la primera película, en el campamento de los rebeldes? Queriendo justificar la visita de un nuevo depredador, la ciudad de Los Ángeles en ese futuro de 1997 era un basurero con una guerra de carteles que por momentos sí se acercaba a un cómic hecho película. Esta propuesta tenía en teoría el espíritu de una película de acción de los 80s, pero a su vez carecía de esa tensión que generaba estar atrapado en el medio de la nada a merced de alguien más poderoso. Con John McTiernan dirigiendo La Casa del Octubre Rojo, Silver le pasó las labores de dirección a Stephen Hopkins. No, ese no, este. Director que venía de dirigir Pesadilla en la calle M5. Los rumores dicen que el recordado Patrick Swayze estuvo a punto de protagonizar este filme, algo que al final no se dio debido a un accidente que lo dejó lesionado. De esta misma manera, Steven Seagal, el rey de quedarse afuera por pesado, también estuvo cerca de alcanzar el papel, pero cuando este empezó a demandar que su personaje tenía que ser un experto artista marcial, operativo de la CIA, sexto dan, lomo plateado, los productores siguieron de largo. Con un nuevo elenco liderado por Danny Glover, en su mejor estado físico, Depredador 2 contaría la historia de un policía, Mike Harrigan, sus esfuerzos por terminar con la guerra de pandillas en Los Ángeles y su encuentro con la bestia cazadora de otro mundo. A él se unían Leona, interpretada por María Conchita Alonso, a quien quizás reconozcan de este filme, el cantante y actor Rubén Blades como Danny, La vida te da sorpresa, sorpresa. Gary Busey como Peter Keys en su primer rol después de tener un accidente que casi lo mata en 1988, y el fallecido Bill Paxton como Lambert, un policía recién llegado que, spoilers, cae a manos del depredador, convirtiéndose así en uno de los pocos actores en caer a manos de un Terminator, un alien y un depredador. Dato curioso,
el papel de Gary Busey, el del agente secreto buscando al depredador, hubiese sido el papel que ocuparía Dodge en la trama, si Arnold Schwarzenegger hubiese aceptado la propuesta. Y se dice que fue justamente esto lo que no logró convencer al actor. 10 years ago, one of his kind stalked and eliminated an elite special forces crew in Central America. There were 2 survivors. En el rol del depredador, apodado por la comunidad como el City Hunter, nuevamente Kevin Peter Hall, en uno de sus últimos roles antes de fallecer en 1991 a los 36 años de edad, a causa de una neumonía derivada de haber contraído el virus de HIV en una transfusión de sangre que salió mal. Con más armas, más explosiones y más de todo, este filme se convirtió en una montaña rusa de adrenalina constante que por momentos intentaba tocar las bases de otros filmes con personajes exagerados que, sin un contexto desarrollado, parecían agregar más ruido a una película últimamente mal desarrollada. Pero, ¿es Depredador 2 en efecto una película mala? Si bien la respuesta que vale acá es la subjetiva, a algunos les gusta y a otros no, objetivamente esta película con el paso del tiempo demostró mantenerse muy bien. Más que nada en esta última época donde las grandes productoras se dedicaron a rehacer películas ya contadas. En ese contexto, este filme tuvo la valentía de contar algo distinto. Sí, el monstruo es el mismo y hace lo mismo, pero las escenas de acción son bastante buenas, el lugar es distinto, el elenco es uno totalmente nuevo y el final no solo reveló todo un clan pirata que expandía la idea del depredador a través de la historia humana, sino que de chapa da un guiño a uno de los crossovers más esperados de los 90s. Hablamos del cráneo de Alien y lo que después sería Alien vs Depredador. Ahora, resolvamos una pregunta que quizás algunos se hacen por acá. ¿Por qué los depredadores regalan armas a sus presas después de una pelea? Bueno, si bien la pistola de chispa tiene como intención revelar lo viejos que son los depredadores como raza, la realidad es que en el código de honor de los chaucha, los depredadores, si una presa logra derrotar a un depredador, esta presa automáticamente gana respeto y se convierte en un notable, o sea, en un igual. De hecho, en su escala social, un guerrero victorioso, un notable, estaría por encima de un iniciado o un young blood, un depredador que todavía no ha cazado a nadie. Regalar un arma es parte de esta tradición de respeto. ¿Tuvo acaso esta segunda entrega una adaptación a videojuego? La respuesta es sí. En 1990, nuevamente para las computadoras de la época, se desarrolló un shooter sobre rieles. Y 2 años después, la versión para Master System, Sega Genesis y Game Gear. Un juego con perspectiva isométrica donde controlábamos a Harrigan mientras detenemos delincuentes y rescatamos rehenes antes de que el depredador los haga volar en pedazos. Con una historia mucho menos sólida, pero que dejaba la puerta abierta a una futura expansión de la franquicia, el fracaso en taquilla mandó a este personaje a la congeladora por muchos años. Alien vs Depredador y Alien vs Depredador Requiem. Gane quien gane, la audiencia pierde. Poner estas dos películas en una sola sección fue una forma de clarificar la diferencia que hay con respecto al resto de esta franquicia, o a la franquicia de Xenomorfo, y para ubicar un poco su lugar, solo diremos que con la llegada de Prometeo en 2012, estas películas salieron eyectadas del canon de la saga Alien. Sin embargo, con Depredador no hay nada que las contradiga, de hecho hay un guiño que las une todavía más, por lo que queda a gusto personal considerarlas o no en este universo. Con una segunda película que fue un fracaso crítico y comercial, la franquicia de Depredador se puso en pausa a nivel cine, pero no así en la venta de cómics, juguetes y videojuegos. De hecho, la línea de juguetes de Depredador debe ser una de las más largas que hay hoy en día en el mercado. La gente siempre quiso más del monstruo titular. Para el año 1989, el primer enfrentamiento entre estas criaturas se daba en el cómic de Dark Horse Alien vs Depredador. De hecho, fue esto lo que inspiró a que la calavera de Alien saliese al final de la segunda película, y no al revés, como muchos piensan. El éxito de este crossover llevó a la salida de otras historias en este universo, una serie de videojuegos en FPS muy populares en la época de los cibers, unos juegos beat'em up en los cuales volvía Dodge como personaje jugable, y varios guiones cinematográficos que planteaban un enfrentamiento.
El nombre tentativo por 1991 era The Hunt, Alien vs Depredador. De esta idea, poco llegaría al corte final 13 años después. Para el principio de los años 2000, James Cameron, director de Aliens, se encontraba trabajando en la historia de lo que sería una quinta película de la saga. Con la idea de explorar el misterioso origen de estas criaturas, su colaboración con Ridley Scott, director del filme original, suponía que algo interesante se estaba cocinando. Sin embargo, cuando Cameron se enteró que planeaban hacer una Alien vs Depredador, literalmente puso esta cara y abandonó el proyecto. Este fue el momento en el que Paul W.S. Anderson tomó el control del proyecto e, inspirado por las teorías que aseguraban que los extraterrestres ayudaron a crear las viejas civilizaciones, el director dio forma a lo que terminaría siendo el guión definitivo. Reemplazando la temática futurista mucho más cercana a Aliens en el tiempo, este primer filme se mantendría en la época actual del 2004, siendo una secuela de Depredador y una precuela de Alien. Esta película contaría la historia de una pirámide subterránea en la Antártida y cómo un grupo de investigadores se adentraron en ella para terminar en medio de una pelea extraterrestre. La protagonista, respetando la tradición de la saga Alien, sería una aguerrida mujer, Alexa Wood, interpretada por Sanaa Lathan, y si bien su personalidad puede recordar a Ellen Ripley, este personaje está realmente basado en Machiko Noguchi, la protagonista de los cómics Alien vs Depredador, aunque de manera muy ligera. Con Lance Henriksen como puente a la saga xenomórfica, esta película presentaba al Sr. Weyland, inspiración del androide Bishop y dueño de la empresa Weyland. Estrenando el 12 de agosto de 2004, este filme se volvió un fracaso de crítica y un éxito moderado. Las reseñas de la época la catalogaban como un choque insulso y tonto de dos monstruos pochocleros. Con un final que ponía a la última sobreviviente a pelear codo a codo con un depredador, este filme se iba con la promesa de volver con un monstruo nunca antes visto, al menos no en la pantalla grande. Cruza de estas dos especies. Y si bien los fanáticos tienen una postura muy poco grata respecto a estos filmes, de los dos, este es el que más se asemeja a sus hermanos mayores. La película tiene largas tomas de acción exageradas al estilo Paul W.S. Anderson, que por supuesto diluyen la presencia amenazante de ambas especies, pero también tiene una locación ingeniosa, escenas muy buenas, un despliegue de producción muy grande, y la historia sucede en la Tierra pero en un lugar exótico, que prácticamente juega con la claustrofobia de los filmes de Alien. Los personajes no se desarrollan mucho, pero sí tienen una vibra similar a lo que encontraríamos en estos filmes: científicos, gente con facilidad de acción y carácter. De alguna forma, este tanque pochoclero intentaba rendir un homenaje sincero que no alcanza, pero dependiendo de la situación podía ser algo entretenido, algo que su secuela no vio ni por asomo. Abandonad toda esperanza los que entréis aquí. Alien vs Depredador Requiem no solo es un choque de tren, sino que es ese gran choque de tren que esperaban James Cameron y todos los que aborrecían la idea de Alien vs Depredador. Fuera de cualquier calificación personal, esta película es mala, desde el guión hasta algo tan básico como la iluminación. La película literalmente es difícil de ver, no se entiende nada, y para ver un poco qué está pasando hay que subirle el brillo a lo que sea que está reproduciendo esta blasfemia. Dirigida por los hermanos Strauss, unos expertos en efectos visuales, esta película se estrenó el 25 de diciembre de 2007 y se convirtió en un gran fracaso de crítica que recaudó 30 millones con un presupuesto de 40. ¿Pero qué es exactamente lo que manda a Alien vs Depredador 2 al rincón de los burros? Bueno, lo que resalta a primera vista es la incongruencia entre estos paisajes inconfundiblemente canadienses y de series de televisión con los monstruos espaciales. Cada criatura tiene un hábitat en la que funciona. Si sacamos eso para poner calles y casitas con jardincitos, la esencia se pierde automáticamente. Por otro lado, esta película sigue una premisa netamente slasher, que si bien no es una deshonra, su construcción está muy por debajo de lo que el público espera, incluso de estas llamadas películas comerciales. Ver a un grupo de adolescentes haciéndole bullying a un chico que reparte pizzas es algo que pertenece a Destino Final o a Viernes 13, no a una película de Alien o de Depredador.
Y para completar esto, la película, en un intento de choquear o subir la violencia a otra escala, cae literalmente en el mal gusto, con escenas donde mujeres embarazadas son víctimas del Predalien, el híbrido de ambas especies. ¡Ah! ¡Qué cosa desagradable! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! De los casi nulos aspectos a destacar de este filme están el breve vistazo a lo que parece ser el mundo de los depredadores y el depredador titular llamado Wolf, una especie de limpiador que se encarga de cazar a los aliens y de destruir cualquier evidencia de su paso por la Tierra, aunque esto no le evita colgar a un tipo y despellejarlo. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Sin mucho más que agregar, este filme es definitivamente el fondo del fondo tanto para Alien como para Depredador, pero con fuertes rumores que apuntan a más películas en el mundo APP, la cosa podría empeorar un poco más. O mejorar, quién sabe. Depredadores, el remake que no es remake. 3 años después del horrendo final de AVP y 20 desde que esta criatura tuviese una aventura individual, Predator se llevó a la pantalla de los cines gracias a la pluma del afamado director Robert Rodriguez, quien, mientras filmaba la película Desperado, también conocida como La balada del pistolero, muy honrado, que me gusta lo mejor a mujeres, escribía una nueva historia que presentó a la 20th Century Fox en 1994. Juntando polvo por más de una década, esta idea, que en principio ignoraba todos los filmes menos el original, por fin se tomó en consideración y para finales del 2009 se puso en producción. Con Nimrod Antal en la dirección, la película contaba la historia de un grupo de humanos secuestrados y arrojados en un planeta extraño, para ser cazados en una especie de juego, donde una vez más, solo el más apto sobreviviría. Con Adrien Brody a la cabeza, la saga volvía a las espesas junglas y a la dinámica de grupo, con la diferencia de que esta vez los personajes no eran un grupo homogéneo como tal, sino un rejunte de lo más peligroso que la Tierra tenía para ofrecer: un soldado ruso, un yakuza, un sicario de los Zetas, Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. una francotiradora del ejército israelí, un soldado del Escuadrón de la Muerte, un condenado a muerte y un doctor que en un principio es el único que no encaja. Atrapados y sin saber a lo que se enfrentan, estos depredadores, y de ahí el nombre en plural, deben buscar la forma de llegar a la Tierra. Una vez establecida la trama principal, es importante mencionar el momento en el que este filme fue producido. Cuando hice una salvedad a la originalidad de Depredador 2, me refería justamente a esto. Siendo el año 2010 un año clave, Depredadores se estrenaría junto a otra enorme cantidad de remakes y secuelas tardías, películas que tomaban la mecánica de actualizar los clásicos queridos por el público, cambiándoles lo mínimo y necesario para vender con la nostalgia y con algo en apariencia nuevo. En el caso de esta cinta, el esfuerzo por querer parecerse al original es demasiadas referencias y poca reinvención. La idea de un grupo tan pintoresco es interesante, pero ninguno consigue realmente salir de su construcción estereotipada. El preso que se hace el malo, el yakuza callado, el chiquitín que no hace nada pero algo turbio se trae, son parte de una escritura superficial. Si a eso le agregamos un segundo acto que se cae bastante cuando el grupo conoce a Roland, el personaje interpretado por Larry Fishburne, la película se convierte en algo regular. ¿Recuerdan que les hablé del traje que usó Van Damme en la cinta original? Esta película lo terminó usando en esta escena, aunque tiene algunas modificaciones. En el lado más amable, Depredadores tiene nuevamente buenas escenas de acción, da su propio aporte a la historia de la saga, revelando un poco más la escala de jerarquía entre los Yautjas, agrega a estos perros depredadores, tienen momentos que visualmente son muy buenos, como este, y en general construye algo entretenido de ver. ¿Tuvo este filme una adaptación a videojuego? La respuesta es sí, pero a videojuego de celular, ya que para esa época los llamados tie-ins o juegos que salían en paralelo a las películas eran cada vez más escasos. Por otro lado, esta aventura en el planeta Reserva sí tuvo varios cómics precuelas que expandían sobre el personaje de Roland y que fue de Royce y Isabel tras el final de la película. Con una nueva victoria para los humanos en una pelea mano a mano, el guión de esta película debía contar con un cameo de Arnold Schwarzenegger al final rescatando a Royce y a Isabel. Sin embargo, esto no convenció al austriaco,
quien, otra vez, le cerró la puerta a la vuelta del Gran Dodge. El Depredador, comedia y más pasos en falso. La cuarta película de Depredador llegaría, esta vez de la mano del director Shane Black. ¿Y quién es ese? Bueno, recuerdan a Hawkins, el que hacía chistes malos en la primera película. Esta vez volvió para seguir con esa costumbre en quizás la peor película de la saga individual. No se alteren, Alien vs Depredador 2 sigue siendo lo peor que vieron mis ojos. ¡Ay, carajo! ¡No me enseñes eso! ¡Por favor! Una nueva película de esta longeva franquicia veía la luz y una vez más Arnold Schwarzenegger fue contactado para volver como Dodge y una vez más la idea de un rol reducido no lo convencía. Definitivamente los cameos no eran lo suyo. Imposibilitado por su agenda, Benicio del Toro tuvo que pasarle el rol protagónico a Boyd Holbrook, un actor en el ascenso que había logrado popularidad con el personaje del detective Steve Murphy en la serie Narcos y de Donald Pierce en la por entonces despedida de Wolverine. As I live and breathe, the Wolverine. And he's a junkie now. Una vez más, la nueva película del extraterrestre cazador dependería de un ensamble de soldados renegados, aunque en esta ocasión a la acción ultraviolenta se le sumaban la doctora Brackett, interpretada por Olivia Munn, el hijo del protagonista, Rory McKenna, interpretado por Jacob Tremblay, y un aire de comedia innecesario, que si bien no fue lo que más afectó a la película, fue algo que la hacía ver más como una película de acción genérica de la época. Según su director Shane Black, esta película toma lugar entre Depredador 2 y Depredadores, logrando algunas conexiones con la saga Alien vs Depredador. Here I come. Oh, here I come. Justo cuando creí estar fuera, me vuelven a meter. Y en especial con Depredador 2, en la forma del personaje de John Keys, hijo de Peter Keys, interpretado por Jay Busey, hijo de Gary Busey. Estrenándose el 14 de septiembre de 2018, el Depredador recaudó $160 millones en un presupuesto de 88 millones, lo que volvió a representar una ganancia regular en estándares de altas producciones. ¿Pero qué es lo que salió mal esta vez? Bueno, siendo un hecho admitido por la misma producción, la película sufrió de reescrituras a último momento a cargo de Fred Decker. Si el nombre se les hace conocido es porque lo nombramos en este video y en este. Si no vieron estos videos pueden verlos, darle like y todo eso. La reescritura del tercer acto no solo le dio a la película un tono algo irregular, sino que afectó muchos puntos de la trama que tienen vacíos inexplicables. Desde el protagonista enviando por correo como si nada la tecnología extraterrestre, hasta la motivación del depredador que al parecer esta vez viene a ayudar a la humanidad, pero termina matando muchísimas personas. La trama esta vez se centra en este depredador fugitivo que viene escapando de otro perseguidor con la idea de llegar a la Tierra y darle a los humanos una herramienta para poder pelear una supuesta invasión cercana. Si bien la premisa suena interesante, a esto se le suma un superdepredador con un CGI que distrae bastante, y depredadores híbridos. Demasiadas explicaciones a algo que no se sostiene, y elige terminar en una batalla en el bosque con disparos. Paralelo a estas inconsistencias de guión básico, técnicas, también están las inconsistencias dentro de las reglas establecidas dentro de la franquicia. Primero, los Jaujas tienen un código de honor que no solo les prohíbe matar presos indefensas, sino que considera como aberrante cualquier mezcla de razas. La pureza de la estirpe para ellos es vital. Por eso los depredadores ven al predalien como una cosa deshonrosa, la llamada abominación, por lo que todo el tema de la hibridización no tiene sentido, como tampoco lo tiene que los depredadores anden regalando su tecnología, ya que en todas las películas se entiende que ellos siempre intentan ocultar su rastro. Para agregar una última prueba a este desastre en la producción, el depredador tuvo no uno, no dos, sino 3 finales en la mesa, cada uno peor que el otro. El primero es el que salió en la pantalla grande. La cápsula que se separó de la nave del depredador era encontrada y adentro tenía un traje robótico a lo Iron Man que con esta escena y este diálogo horrendo le daba final a la película. That's my new suit, Bubba. I hope they got in the 42 long. El segundo final mostraba a una joven viajando en la cápsula. Esa joven rubia era Newt de Aliens crecida, a pesar de tener el gran inconveniente de estar muerta. Y el tercer final tenía a, agárrense que este es el más raro, a Ripley en la cápsula, con una especie de respirador que imitaba a un facehugger,
para que no se note que no era Sigourney Weaver, sino la doble de riesgo Brianna Watkins. O sea, ni siquiera pusieron a dos actrices diferentes. Estando nuevamente en el fondo, pero esta vez de su propio barril, a la saga solo le quedaba ir para arriba. Sí, ¿tiene esta película una adaptación a videojuego? La respuesta es no, pero sí tiene muchas conexiones con el juego Predator Hunting Grounds, un juego multijugador para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox Series X y S. Y si quieren averiguar más sobre este universo, este juego se considera canon y cuenta historias en formato de entrevistas de cassette, donde se revelan los destinos de Isabel, Royce y el Mayor Dodge, de la voz del mismísimo Arnold Schwarzenegger, que rechazó la saga 100 veces, pero vino a parar a un videojuego. April 2025. It's hard to believe that I'm still here recording this. Prey, volviendo a las raíces. En medio de la producción de El Depredador, un joven director, Dan Trachtenberg, se acercó al productor John Davis con una idea sobre un personaje atravesando una especie de rito de madurez. Esta premisa automáticamente resonó con el universo de Depredador, por lo que los preparativos para esta nueva película se pusieron en desarrollo muy rápido. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 retrasó todo esto, empujando la película no solo a un estreno en 2022, sino a un estreno directo para plataformas. Producida en una época de gran conmoción, donde los estudios intentaban darle el golpe final a las proyecciones en cine, como ejemplo la cadena de cines británica Cineworld, que anunció el lunes que cerrará temporalmente los cines en Gran Bretaña y Estados Unidos. La película se estrenó el 5 de agosto de 2022 en Hulu, Disney Plus y en la difunta Star Plus para Latinoamérica. Pensada desde el principio como una precuela, esta película por fin muestra lo que la saga siempre sugirió, a los depredadores y sus visitas a través de la historia de la humanidad. Este concepto fue algo tan perseguido por los fans que incluso se pueden ver películas no oficiales de depredadores en la Edad Media. En esta historia, nuestro personaje principal, Naru, interpretado por Annabeth Midthunder, es una comanche que vive en las grandes planicies norteamericanas del siglo XVIII. Queriendo probarse a sí misma como una gran cazadora, su camino la enfrenta con un monstruo alienígena que caza por deporte. Si bien todo el asunto de viajar a otra época es emocionante, porque la diferencia de tiempo también afecta a este nuevo depredador algo más rústico, lo que hace de esta película una película más emocionante es que en esta oportunidad vuelve ese suspenso a fuego lento que tanto destacó en la primera película. No hay armas de fuego modernas, por lo que esa dinámica de lluvia de balas se hace a un lado para dar paso a personajes rastreando, buscando y haciendo cosas que contribuyen a una construcción de tensión. Y ustedes dirán, pero en la primera película hicieron esto. Y yo les diré, tienen razón, pero en el tercer acto de la película casi no hubo diálogos y solo vimos a Arnold valiéndose de su fuerza e inteligencia. Esa vuelta a lo primigenio nunca se volvió a ver realmente, a excepción de la última parte de Depredadores. Justamente esta película apuesta por más de esta dinámica. Aunado a todo esto, la película tiene una cinematografía muy impresionante que aprovecha la belleza natural y la luz natural del lugar. El compromiso con crear una experiencia distinta se siente al punto en que este filme es el único en tener doblaje a la lengua comanche. La película se puede escuchar en inglés o en esa lengua aborigen, lo cual es un agregado muy bueno. La escena en la que el depredador pelea contra un oso debe ser una de las mejores en la saga, y en general la experiencia tiene un ritmo muy ameno y una trama simple pero efectiva. Esta película por supuesto no se salvó de tener alguna controversia. Muchos la acusaron de ser woke. La decisión de cambiar el sexo del protagonista en una saga donde siempre hubo hombres no simpatizó, menos en una época donde la corrección política y la cancelación se encargaba de profundizar la división en la gente por todos lados. Y si bien todo ese análisis es cosa para otro momento y otro canal, al final del día este filme tiene su propio estilo y tiene también un grupo de personajes que se ganan un lugar en este universo. Esta propuesta logra responder ese viejo guiño de Depredador 2 mientras prepara todo para más aventuras que todo apunta llevarán a la franquicia a nuevos y exóticos lugares, como debería haber sido desde hace mucho tiempo. Siendo el 2025 el año del Depredador,
lo que nos aguarda a los fans no son una, sino dos películas de la criatura. La primera, Predator Killer of Killers, es una cinta de animación antológica que nos sitúa en tres épocas distintas: en la era de los vikingos, en el Japón feudal y en la época de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente dirigida por Dan Trachtenberg, esta cinta está programada para estrenarse el próximo 6 de junio de 2025, y entre sus artistas de voz están Louis Osawa Chang-chien, quien interpretó a Hanzo, el yakuza de Depredadores, y Michael Biehn, el recordado cabo Dwayne Hicks en la película Aliens. Por otro lado, Predator Badlands planea estrenarse el 7 de noviembre, nuevamente con Dan Trachtenberg en la dirección, y esta vez con un lanzamiento para cine. La historia sigue a un depredador exiliado que hace una alianza con una chica en búsqueda de eliminar al adversario definitivo. ¿Cuál será ese adversario? Aún está por verse. Último momento, mientras producíamos este larguísimo video, al que seguro ya le diste like y lo compartiste, salió un tráiler de Badlands donde no solo se confirma que el personaje de Elle Fanning es un androide, sino que es un androide de la Weyland-Yutani, por lo que, una vez más y como se venía sugiriendo, Alien vs Depredador está de vuelta. Justo cuando creí estar fuera. Pero esta vez en el futuro. ¿Se intentará adaptar algo más fiel a los cómics y a los juegos? Con un depredador que al parecer es joven y otros monstruos más, esta película promete algo distinto. Será cuestión de esperar a ver qué sucede. De momento, no se olviden de darle like al video, tocar la campanita y comentarnos cuáles son sus momentos favoritos de la saga de Depredador. Sin mucho más que decir, yo me despido y los espero en un próximo video.